Cuando nos referimos a química orgánica, lo definimos como que es la química que estudia los compuestos que contienen carbono, formando enlaces covalentes, formando enlaces covalentes. En mi video te explico los diferentes tipos de enlace que existen entre los elementos, pero igual aquí te explico los enlaces covalentes. Bueno, los enlaces covalentes van a ser enlaces entre elementos no metálicos, o bueno, en este caso no metales, que comparten los electrones. Y de ahí tenemos el covalente no polar y el polar. Enlaces covalentes también, además con otros elementos. Hablamos del carbono. Como son, como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, eso es importante para entender los procesos metabólicos o entender la vida misma. También en diversas aplicaciones tienen como fabricación de plásticos, medicamentos, combustibles o materiales cotidianos. Mm, También se va a centrar en describir la estructura, propiedades, la síntesis y reactividad de estas moléculas. Bueno, una vez que vimos esto de que se estudia en parte de química orgánica, algunos de sus usos, por ejemplo, sería el metanol, que sirve como agente industrial y anticongelante barato. También sirve para desnaturalizar el etanol, obtener formaldehído, para fabricar polímeros, otro tipo de compuestos orgánicos. Un claro ejemplo, el etanol, que es el alcohol, va a ser usado como solvente, usado en productos farmacéuticos y perfumes, bebidas alcohólicas, que es el ejemplo más común, o síntesis de acetaldehído, ácido acético, diferentes usos. Por ejemplo, el etilenglicol, que sirve como anticongelante y anticongelante permanente, también en la fabricación de poliéster, usado en la industria textil o en la industria de pintura. Otro ejemplo que es la propanona o la acetona, que es un disolvente de pinturas y barnices, el que usan las mujeres para despintarse las uñas, o también se puede usar la acetona como fabricación de medicinas y explosivos. Mm, Otro que sería el ácido acético o bueno ácido etanoico para la fabricación de vinagre y los ácidos grasos que se usan en la fabricación de jabones. Otros ejemplos son como el ácido acetil salicílico, en este caso conocido comúnmente como la aspirina. Y eso no solo se usa en procesos comunes, sino también se encuentra en la naturaleza. Un ejemplo es cuando las aves se sienten enfermas, cansadas o débiles. Lo que van a hacer va a ser provocar un nido o bueno, un hormiguero. En este caso, lo que van a hacer las hormigas van a hacer subirse al ave y, y van a empezar a caminar por el ave. Lo que va a hacer es que las hormigas liberen ácido fórmico
que ese ácido fórmico sí tiene propiedades antifúngicas, antiparasitarias y va a hacer que el ave sea como una medicina natural o en este caso va a ayudar a proteger al ave. Y diversos casos, bueno, diversas aplicaciones, casos prácticos, casos únicos, ocurren en química orgánica. Bueno, una vez que ya empezamos con la introducción, vamos a proceder con lo que nos importa. Sabemos que el carbono es bueno, nuestro elemento principal y sabemos que va a formar cuatro enlaces. Puede ser con hidrógeno, con oxígeno, con nitrógeno, fósforo. Diferentes tipos de enlaces, o también por ejemplo con halógenos, carbono con cloro, hidrógeno también, hidrógeno de este lado, hidrógeno. Otras estructuras son estas. El ácido fórmico o el ácido etanoico o ácido acético. Y bien, ¿cómo es que ocurre esto? Vamos para allá. Bien, ¿cómo sucede esto? Sabemos que la configuración electrónica del carbono en estado fundamental es 1s2, 2s2 y 2p2. Si no has visto mi video de configuración electrónica, te invito a checarlo en el canal. Bien, sabemos que en los orbitales tenemos los orbitales s, p, d y f, en los que cada uno va a tener va a tener un límite de electrones. En este caso, para el orbital s son 2, para el orbital p son 6, para el orbital d son 10 y para el orbital f son 14 electrones. Bien, una vez sabiendo esto, sabemos que para el orbital s tenemos 2, 2 y el orbital p van a ser 6, pero en este caso va a tener 2, porque el carbono, si retomando, bueno, mi video de, de configuración electrónica, sabemos que el carbono tiene 4 electrones de valencia, es decir, 4 en su última capa, que va a hacer que formen los enlaces. Igual también puedes identificarlo en base a la tabla periódica. Por ejemplo, en la familia uno tiene un electrón de valencia, en la familia tienen 2 electrones de valencia. Ya para la familia de la 3 a la 8, a la 7 puede variar sus electrones de valencia. Porque, por ejemplo, para el caso del flúor puede ser -1. Para la familia de los halógenos son 7 electrones de valencia. Bueno, aquí en el caso del flúor lo confundí con estado de oxidación. Pero para el flúor son 7, o para, por ejemplo, la familia de los gases nobles. Pero para los gases nobles ya son 8 electrones de valencia. Y justamente es lo que buscan los elementos, adquirir una estabilidad. En este caso va a ser recibiendo, donando electrones. Bueno, una vez que ya hicimos recapitulación de los electrones, o bueno, la configuración electrónica del carbono, ahora es que vamos a explicar cómo es que puede formar cuatro enlaces. Bueno, va a ocurrir un fenómeno llamado promoción. En este caso, un electrón pasa a un nivel mayor de energía. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Va a pasar a un nivel de energía mayor, es decir, este electrón se va a pasar para acá. Y ahora tenemos espacio para 1, 2, 3 y 4. 4 espacios para electrones que indicarían que el carbono está en estado, es un átomo excitado y lo que le va a permitir formar justamente estos 4 enlaces. Y bueno, aquí te lo puse como un ejemplo. En este caso tenemos un orbital S, que son de como una esfera. Y bueno, a mí me gusta explicar los átomos P como si fueran unos cacahuates. Tenemos el orbital PY justamente en el eje Y, el PX en el eje X justamente y el PZ en el eje Z. Estos tres son de los orbitales P y eso explicaría por qué en los orbitales P caben 6 electrones. 2, 4 y 6. En este caso sería 2, 2 y 2. Y en el orbital S serían 2. Y si te das cuenta que te expliqué que los orbitales P tienen 6 electrones.
Bueno, teniendo la hibridación de orbitales, tenemos un orbital S más un orbital P. Y luego, entonces, ¿qué va a pasar si sumamos S más P? Bueno, vamos a tener un orbital SP. Porque si tenemos uno más uno, son dos. Un S y un P. Nos dan dos orbitales. Bueno, y aquí va a ocurrir la promoción. Que te dije que era que un electrón va a pasar a un nivel de energía mayor. En este caso tenemos el S, los dos electrones del S. Uno va a pasar al P. Bueno, esto es indistinto, ¿eh? Puedes poner el primer electrón abajo y el otro hacia arriba. Es decir, lo puedes poner así o así. Digo, porque no sabemos cuál es el spin de un electrón. Bueno, a mí me gusta ponerlo al revés. Y entonces una vez que va a pasar el S al PX, vamos a tener los dos electrones. Igual en un video de hibridación tengo cómo hacer estas partes. Bueno, cómo hacer esta parte. Y justamente primero se tienen que llenar todos en un sentido, es decir, así o así. Pero siempre, siempre del mismo lado. Bueno, al revés, me equivoqué. Es decir, supongamos que tengo esto. Estos van a ser mis orbitales. Entonces yo primero tengo que llenarlos así. O al revés. Así. Y pues ya el otro electrón se significaría, bueno, quedaría en signo, bueno, en parte contraria. Para que no queden iguales. Porque si yo hago esto, es decir, 5 electrones, los 5 que puse en un sentido, si los pongo así, me quedan espacios vacíos y ya no tendré cómo llenar esos espacios vacíos. O sería incorrecto. Y bueno, ahorita ya tenemos los orbitales S y P que nos da la formación de dos enlaces. Bueno, ahora como siguiente tenemos un orbital S más dos orbitales P. En este caso va a ser el PX y PY. Y vamos a tener uno más 2 que nos darían tres orbitales SP. Te dije que los orbitales esperan como un cacahuate y los orbitales S como, bueno, son como una esfera. Y bueno, aquí ya tomando el efecto, bueno, de promoción, tenemos que este va a pasar a un estado mayor. Y ahora vamos a tener, y ahí tenemos tres enlaces, bueno, tres espacios para tres enlaces. Y ahora vamos a tener lo mismo con el tercero. Este va a ser el PX, PY y PZ. Entonces ahora tenemos 1 más 3 nos da 4. Y vamos a tener 4 orbitales SP. 2, 3, 4. Igual lo mismo que va a ocurrir. Este va a pasar para acá, a un estado mayor. Y ahora vamos a tener 1, 2, 3, 4. Y ya tendremos el espacio para 4 electrones, lo que nos indicaría 4 enlaces de valencia. 4 enlaces, perdón. O lo que sí sería 4 electrones de valencia más para completar el octeto. Porque mira, si rellenamos estos orbitales, serían 2, 4, 6, 8. Y ya los tendremos cubiertos.
Bien, continuando, tenemos que la formación de, en este caso este compuesto es el metano. Tenemos los cuatro orbitales S y un orbital P. En este caso son del carbono, porque quise representar el hidrógeno en una esfera o en una bolita para representar justamente ese orbital S. Estos son del carbono que ya habíamos visto. Y justamente va a estar haciendo enlace. Va a tener aquí dos electrones, aquí otros dos electrones y dos electrones. Bueno, eso es compartiendo estos orbitales con el del hidrógeno. Estos dos. Entre estos dos van a estar los electrones. Y bueno, tenemos compuestos orgánicos. Ah, bueno, aquí puse la... Y bueno, ahorita en parte las moléculas van a tener una geometría. Para el caso del metano va a ser un tetraedro que va a tener triángulos de 109.5 que va a estar formando como una pirámide. Es decir, va a tener arreglos. O bueno, no arreglos, sino una especie de geometría. Las bolitas grises son el hidrógeno. Pero si te vas dando cuenta, tiene estructura de un tetraedro. Y te dije que eran en triángulos de 109.5. Bueno, aquí no me quedó lo más derecho posible, pero es lo que te quería explicar. Y bueno, continuando, tenemos a los compuestos orgánicos. Entre los que se van a clasificar entre biomoléculas e hidrocarburos. Entre biomoléculas tenemos a los carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y ácidos nucleicos. Un ejemplo de los carbohidratos pues son los azúcares, ejemplo, el chocolate. Bueno, hay varios carbohidratos, pero son en ejemplos puedes tomarlo como cosas con glucosa o incluso la fruta. La fruta también contiene fructosa, que es otro tipo de azúcar. Otro ejemplo de carbohidratos es la lactosa, que en este caso es un disacárido, bueno, un tipo de azúcar formado por glucosa y galactosa. Em, bueno, otro ejemplo, bueno, un caso práctico es cuando en la leche deslactosada, cuando te sabe más dulce o piensas que tiene azúcar, es porque justamente le añaden una enzima que se llama lactasa, que va a ser, es lo que va a hacer romper la glucosa. Bueno, igual ahorita me desvío un poquito. Bueno, te dije que la que la lactosa es una molécula formada por glucosa y galactosa, ¿no? Entonces lo que va a hacer la lactasa va a ser romper justamente esta molécula para que quede una molécula de glucosa y otra de galactosa. Y es por eso que la glucosa te sepa más dulce, como si tuviera azúcar. Mm, que a comparación de la lactosa que viene de la leche, bueno, la leche natural, no te sepa tan dulce. Y hay diferentes ejemplos de carbohidratos. Bueno, otro ejemplo de lípidos son las grasas, las ceras o los aceites. El ejemplo del aceite de comestible, el aceite de coco, la manteca, los esteroides. En proteínas pues son aminoácidos y entre esos aminoácidos tenemos 20 que son los comunes. La treonina, la valina, la fenolftaleína, la fenolftaleína es un indicador, no, sí, la fenolftaleína es un indicador que sus titulaciones. Yo me refería a la fenilalanina. Perdón, se me fue el nombre. En vitaminas tenemos las vitaminas B12, B6, la vitamina A, la vitamina C, que se encuentra presente en la naranja.
Los ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN, que se encuentran en el código genético, las bases nitrogenadas, el grupo fosfato, bla, 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 bla. Y bueno, también vamos a tener los hidrocarburos, que en este caso hay diferentes, bueno, diversos, muchos grupos de compuestos orgánicos. En los hidrocarburos vamos a encontrar los alcanos, alquenos y alquinos. Pero esto de compuestos orgánicos está muy corto. La verdad es que los compuestos orgánicos tienen diferentes clasificaciones. Tenemos también a los aromáticos, diferentes grupos funcionales, diferentes estructuras. Lo puedes acomodar por, no sé, por polaridad, o es decir, por sus propiedades, como ya habíamos visto en la parte de hace rato. Continuando, ahora tenemos las fórmulas químicas, es decir, para desarrolladas tenemos que desarrollarlo así como si fuera un esqueleto. Es decir, sabemos que el carbono forma 4 enlaces. El hidrógeno solo puede formar un enlace porque solo en sus orbitales entran 2 electrones. Es decir, ¿cumple esta estructura? Sí, ¿no? Porque son 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Para el carbono vemos que sí cumple. Igual lo mismo para el hidrógeno porque solo puede formar un enlace. Bien, para eso va a ser la fórmula desarrollar específicamente cada átomo y cada enlace. Para la forma desarrollada semidesarrollada, perdón, va a ser un poquito más práctico. Es decir, ponemos cada grupo, bueno, cada parte, CH3, C, H1, H2, H3. Esa va a ser la primera parte, que es esto. La segunda parte es CH2, C, H1, H2. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte que es CH3, C, H1, H2 y H3. ¿Qué es lo que se resumiría? La condensada ya sería justamente resumir justamente átomos. Es decir, tenemos 1, 2, 3 átomos de carbono. ¿Y cuántos de hidrógeno? 3, 4, 5 y 8. 5 más 3, 8. 8. Y la geométrica se reduce a una estructura, vaya la redundancia geométrica, entre puntos y vértices. Perdón, entre aristas y vértices, es decir, las líneas que son los enlaces serían las aristas y los vértices serían cada puntito. En este caso aquí te puse los puntos de color morado para que bueno, porque se representa así cada átomo de carbono. Igual no tiene que ser morado, o sea, puede ser negro o así, pero para que fuera más obvio, es decir, 1, 2, 3, 4. Tendríamos 4 átomos de carbono en esta. Pero si yo te pinto algo más complejo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Serían 9 átomos de carbono. Y digo, las líneas serían cada enlace. Bueno, continuando, aquí tenemos otro ejemplo. Igual, desarrollas el esqueleto completo. Aquí otro detalle es que aquí te puse dos líneas que significan justamente un doble enlace. Y aquí te puse un enlace sencillo. Vemos que también cumplen la estructura. CH3, 4 enlaces, CH3 y un doble enlace. Bueno, CH2 y 3 enlaces a carbono. Dos aquí, uno aquí. Y uno, dos a hidrógeno. Y lo mismo para este carbono sería 2 átomos a carbono y 2 átomos a hidrógeno, que cumpliría con los 4 enlaces. En la semidesarrollada tenemos CH3, CH2, pero este CH2 haciendo un doble enlace con otro CH2. Para la condensada igual tendremos C3, H6. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que pasó de 8 a 6. Es decir, se redujo 2 átomos de hidrógeno por justamente este doble enlace. Y su estructura geométrica sería justamente igual que la anterior, pero añadiendo un doble enlace. Es decir, este. Pero yo también te puedo poner una estructura que sea así. Aquí ya tenemos dos enlaces, dos dobles enlaces. Y para esta tenemos ahora un átomo de carbono a 3 enlaces carbono, 3 enlaces a otro carbono, uno hidrógeno. Vemos que también cumple 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y para el hidrógeno, pues acuérdate que justamente solo uno. Y tenemos que
para la fórmula semidesarrollada tenemos HC, bueno, que es justamente el enlace entre carbono e hidrógeno, tres enlaces a carbono y ese carbono está enlazado a un CH3. Para la fórmula condensada tenemos que ahora se redujo en otros dos átomos de hidrógeno. Tenemos C3H4, mismos átomos de carbono, pero menos de hidrógeno. Y para la estructura geométrica va a ser lo mismo. Vamos a tener el mismo arreglo, pero vamos a tener ahora tres enlaces. Bueno, aquí te lo dibujé diferente, pero los triples enlaces se dibujan de forma lineal, es decir, en forma horizontal. Para los dobles enlaces también puedes tener así. Aquí vas a tener hidrógeno, 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 hidrógeno. Aquí este punto es un carbono y este punto es otro carbono. Tenemos dos carbonos y cuatro hidrógenos. Pero en este caso tenemos aquí otro, bueno, pero este caso no aplica porque aquí tenemos un CH3 de este lado, ¿ya viste? Y bueno, aquí entra lo de la geometría cis y trans. Una vez para recordarte, acuérdate, así es trans porque están del lado contrario. En este caso nos va a decir que los grupos cis, que nuestros grupos prioritarios o idénticos se encuentran del mismo lado, mientras que los grupos prioritarios o idénticos se encuentran de lados opuestos para el doble enlace, en este caso para un trans, es decir, bueno, aquí puse un CH ahí. Trans se encuentran de lados distintos, pero sí se encuentran del mismo lado. Y básicamente se resume eso. Bien, aquí tengo otros ejercicios en los que pasamos de semidesarrollada a forma geométrica. ¿Cómo se podrían representar? Bien. Te dije que cada fórmulas geométricas eran aristas y vértices, que cada vértice es un átomo de carbono, cada punto, como lo quieras ver. Entonces tenemos que, vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 átomos de carbono. ¿Qué sería lo mismo poner esto? ¿Sí? O también podría ser esto. No puedes poner así o así. Para el siguiente tenemos un doble enlace. Sería 1, 2. O también podría ser al revés. Pintando un doble enlace. O bien, bueno, ahorita te explico. Yo te dije que los dobles enlaces se hacían, bueno, así casi. Tenemos el doble enlace. ¿Sí? Mira, carbono, 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 carbono. Y el de arriba. Y justamente sería la estructura. Así sería una estructura incorrecta. ¿Por qué? Porque cuando tenemos, bueno, cuando le dijimos así, está suponiendo que estos son átomos de metano, de CH3. Tienes que pintar específicamente tu átomo de hidrógeno para señalar que justamente es un hidrógeno y no un CH3.
Porque si lo pintas como si, bueno, como hace rato, así, yo pensaría que es un CH3 y no un hidrógeno. Entonces podrías llegar a confundirte con el, a lo mejor para identificar el nombre del compuesto o algo así. Tendrás que poner específicamente cuando sea así, poner tu átomo de hidrógeno. Y bueno, tenemos un CH3, 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 lo mismo que acá. Y te dije que para los átomos, bueno, para los triples enlaces, tenemos CH3 y CH3. Mira aquí, CH, bueno, CH, se dice, bueno, carbono, 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 carbono con triple enlace y aquí tenemos el CH3. CH3, CH3. Aquí justamente por eso no pinté el hidrógeno porque no estamos especificando que hay un átomo de hidrógeno directamente ahí. Lo damos a entender como un CH3. A menos que no veas un hidrógeno específicamente pintado, lo tomamos que es un CH3, por ejemplo. Bueno, aquí no. Un ejemplo. Aquí. Mira, nota el ejemplo que puse acá. Aquí te puse los dos átomos de hidrógeno específicamente, pero aquí no te los pongo. Entonces aquí puedo dar a entender que es un CH3 y no un hidrógeno. Lo mismo que acá. Entonces debes ser cuidadoso cuando estés identificando estructuras orgánicas o vayas a dar el nombre a un compuesto. Ah, bueno, aquí también puede ser lo mismo así o así. Aquí están del mismo lado. O pueden ser también así, que era una isomería trans. O pueden estar así del mismo lado, para arriba, para abajo, o de uno arriba y el otro abajo, o viceversa. Y bueno, ahorita tenemos los prefijos. En este caso, para un átomo de carbono tenemos met, para el 2 es et, para el 3 es prop, para el 4 es but, para el 5 pent, para el 6 ex y para el 7 ept. Bueno, justamente para cada uno de los átomos de carbono. En este caso vamos a identificarlo, bueno, los diferentes compuestos. Aquí cuántos tenemos, un átomo de carbono, dos átomos de carbono. Sería un metano, perdón, un etano. Porque tenemos dos átomos de carbono y el prefijo es et, pero aquí es justamente las terminaciones para cada uno van a variar. Para el caso de alcanos van a terminar con el prefijo ano. Para el caso de alquenos van a terminar con el prefijo eno. Y para los alquinos o alquino, el prefijo, bueno, el término sería ino. En este caso ahorita vamos a ver. Para este es el etano. Para el segundo sería uno, 2, 3. Serían tres átomos de carbono. ¿Cuál sería? Prop. Y sería, como es un alqueno, sería propeno. Para el tercero sería uno, 2, 3, 4. Serían 4. Entonces serían 4 átomos de carbono. Sería but. Pero recordemos que tiene un triple enlace entre el átomo de carbono 1 y el 2. Entonces sería but-ino. Porque es un alquino. Y para el tercero sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 átomos de carbono. Y vemos que solo son enlaces sencillos. Y entonces sería un heptano. Terminación del cano, heptano. Y bien, en los diferentes ejemplos de hidrocarburos tenemos el petróleo, que en ellos se deriva la gasolina, el plástico, el PET, el polipropileno, diferentes usos de los plásticos. No sé si has llegado a ver este símbolo en los plásticos. Es como un triangulito
Y aquí creo que tienen el número del 1 al 5, creo, o del 0 al 5, no me acuerdo bien, pero son diferentes números que se le dan a los plásticos. Y el petróleo va a estar compuesto por carbono e hidrógeno. Bueno, ahora continuando vamos a nombrar alcanos o bueno, hidrocarburos lineales. Para el caso de alcanos lineales vamos a tener, vamos a contar uno, 2, 3, 4. ¿Cuántos serían? 4, ¿no? Entonces si te recuerdas cuántos eran. Si no, ya viste, sería 4 but y el prefijo de alcano. Entonces sería butano. Aquí te dije que era contar cada punto o cada vértice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El prefijo era ep o cuánto. Mira, ep, 7 carbonos. Ep, pero como es un alcano, entonces ¿qué término sería? Heptano, ¿no? Correcto. ¿Ya viste? Y ahora alquenos lineales. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál sería el prefijo? 5 carbonos. Penta, ¿no? Ok, perfecto, muy bien. Pero como es un alqueno, va a ser terminación eno, penteno. Eso sería lo correcto, pero también sería correcto decirle pent 2 eno. Es decir, que en el carbono número 2 se encuentra el doble enlace. Luego para el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diréis que es un hexeno, ¿no? Sí, estaría bien. Pero también podría ser x 2 eno. Justamente que en el segundo carbono, en el carbono número 2, se encuentra el doble enlace. Ah, bueno, aquí no te lo mencioné, pero se nombra a partir del carbono más cercano al doble o triple enlace. Es decir, ahorita porque el doble enlace está de este lado, pero si estuviera de este lado, del lado derecho, comenzaríamos a contar de derecha a izquierda. Es decir, el 6 sería el 1 y el 1 sería el 6, contando para la izquierda. Lo mismo para acá. Si estuviera en el carbono 4 a 3, el doble enlace, contaríamos de derecha a izquierda. Y el 5 sería 1 y el 1 sería 5. ¿Me explico? Ok. Y bueno, para alquinos lineales, ¿cuántos serían? A ver, vamos a contar aquí. 1, 2, 3, 4. El prefijo sería but y no. Pero, ¿cuál sería el otro nombre? Sería but. ¿En qué carbono está el triple enlace? 3 o 4. En el 4, ¿no? Pero estamos mal. ¿Por qué? Porque te dije que se contaba del carbono más cercano al doble o triple enlace. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Solo te diría que ojo con eso. Porque como ya viste, pues llegaré a confundirte o a equivocarte. Entonces, ¿cómo sería? Sería but 1 ino, ¿no? Sería el butino, pero estableciendo que en el carbono número 1 está el triple enlace. Y ahora, ¿cómo lo vamos a contar? ¿De izquierda a derecha? No, ¿verdad?
de derecha a izquierda. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces sería octa, ¿no? El prefijo octa. De, bueno, no te lo puse, pero para 8 carbonos es octa. Para el de 9 es nona. Y para el 10 deca. Entonces sería octino, ¿no? O sería oct 2 y no, porque el triple enlace está en el segundo carbono, no en el primero. Bien, ahora para nombrar hidrocarburos ramificados se nombra a partir de la cadena principal, la más larga y más cercana al enlace o radical. En este caso, ¿cómo sería? Bien, tenemos que vamos a contar cuál es la cadena más larga. ¿Cómo la contarías? ¿Todo derecho? ¿A la izquierda? ¿Cómo la contarías? ¿La podemos contar así? ¿Nada más? O porque si la tenemos de 1, 2, 3, 4, 5, serían 5 carbonos, ¿no? Mm, ¿Así de cuántos serían? De 3 carbonos, ¿no? Todos nos conviene más la anterior, ¿no? Porque eran 5 carbonos. O tendríamos mejor esta. Uy, 2, 3, 4, 5, 6. Esta sería nuestra cadena principal, ¿no? Porque si hacemos la primera tendremos 5 carbonos si nos seguimos derecho. Y luego en la siguiente tendremos 3. Entonces en esta tendremos 6 carbonos. Que esta sería la cadena principal. En este caso la más larga. ¿Y cómo nos quedaría? Bueno, esta de amarillo sería nuestra cadena principal. Y este sería nuestro radical. Radical. Radical, ¿cómo sería? Bien, aquí te dije que se nombraba de la cadena principal más larga y más cercana al enlace radical, lo mismo que aquí arriba. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos el mismo átomo de carbono, solo lo que va a cambiar va a ser la posición del radical, porque ahorita se encuentran 3 y en anterior se encontraba 4. Y como te dije, es más cercana al radical, al doble enlace radical. Entonces ahora sería nuestro radical 3, porque se encuentra en el carbono número 3, y sería el radical 3 metil. ¿Por qué metil? Porque es de un carbono, entonces sería metano, porque es CH3, ¿no? Y es un alcano. Pero cuando son radicales se va a cambiar la terminación por il. Es decir, si aquí yo tuviera un otro CH3 acá arriba, sería radical, sería 3 etil, ¿sí? O si tuviera otro CH3 que ya serían 3 carbonos, sería radical 3 propil por 3 carbonos, ¿sí? Bien, continuando. Entonces, bueno, aquí te voy a poner los radicales. Aguante, se cambia la terminación por un il. Etil. Aquí sería propil. Ah, lo de CH3 también lo que te lo puse es por un... es un ejemplo. Ahora te voy a decir por qué. Aquí no era correcto que te pusiera igual CH3. CH3. ¿Por qué?
Porque ¿cuántos enlaces puede formar el carbono? 4, ¿no? Entonces, si te das cuenta, aquí te pongo CH3 y un enlace 4. Ok, está bien. Pero aquí este carbono CH3 tiene 3 enlaces. 4 con este y 5 con este. ¿Y eso se puede? No, ¿verdad? Porque los orbitales del átomo de carbono solo permiten 4 enlaces. Y entonces, justamente para nada este sería tampoco correcto. Porque mira, CH3 tres enlaces con hidrógeno, un enlace y otro enlace. Serían 5 enlaces, igual, lo cual ya no sería correcto. Lo correcto sería poner aquí CH2, aquí CH2 y en el terminal sí ya está bien poner 3 porque justamente se cumple el octeto. Entonces igual cuidado con eso. Pero para fines de este ejemplo solo te voy a poner CH3, que en este caso sería nuestro radical metil. Aquí te puse los radicales y vamos a continuar. Ah, no, se me faltó. ¿Cómo sería el nombre de este compuesto? ¿Cuántos carbonos tiene? Es un hexano, ¿no? Sigo la cadena principal, que es lo amarillo. Tenemos 6 átomos de carbono, sería un hexano, ¿no? Terminación del cano, hexano. Pero, para nombrar este hidrocarburos, vamos a empezar con el radical. Bueno, no vamos a empezar con el radical. Bueno, en este caso sí, pero vamos a empezar por orden alfabético. Eso, nada para que se te quede como en cuenta cuando tengamos más de un radical. Y en diferentes posiciones, por ejemplo, otro radical en 5 o en 2 donde tú quieras. Tú puedes inventar tu propia cadena, tus propios ejemplos. Igual, estos son solo ejemplos. Vamos a empezar por el 3-metil, que sería nuestro radical. 3-metil hexano, que 3-metil sería nuestro radical. Y el hexano, que es nuestra cadena principal. O bueno, nuestro hidrocarburo. Ahora puedes poner como cadena principal. Para las siguientes tenemos dos. ¿Cuál ya identificaste? Bueno, logra identificar nuestra cadena más larga. Igual este sería, ¿no? Nuestra cadena más larga. 3, 4, 5. Sí, ¿no? 5 carbonos. Porque si lo hacemos así, 3, 4. Lo mismo para el lado derecho. 4, ¿no? Entonces esta sería nuestra cadena principal. Y por aquí sería esas 3. No, ¿verdad? 3 no. Así tampoco, ¿verdad? Son 4. Lo que nos indica que también nuestra cadena principal es esta. Bien. Continuando. Vamos a ver. ¿Cuáles serían nuestros radicales? Aquí solo sería este, ¿no? Un radical metil, ¿no? Y del lado derecho, bueno, vamos por partes. Este nombre, ¿cómo quedaría? Ese sería un radical en. Vemos que para izquierda y derecha es lo mismo, ¿no? Es decir, si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, el radical es en 3. Pero dije que se nombraba próximo al enlace o al radical, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Vemos que la posición no cambia en el radical, pero siempre tienes que fijarte en eso. Es decir, de que esté la nomenclatura o la numeración en próximo al doble enlace o al radical. Entonces en este caso, como no varía tanto de izquierda a derecha, sería este nombre para este compuesto sería el 3-metil. Acuérdate, se cambian terminaciones por prefijo il, pentano, que es de 5 carbonos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y para este, ¿cómo sería? Vemos que, igual, acuérdate, numeración 1, 2, 3, 4, 5.
los radicales están en 3. Pero si yo los número al revés, 1, 2, 3, 4, 5. Igual siguen estando en 3. Siempre acuérdate de eso, de que no se te vaya a escapar algo. Entonces, como son iguales, tenemos un radical en 3 y otro radical en 3. ¿Y cómo quedaría el nombre de este compuesto? Bueno, primero sería este 3-metil, ¿no? Y este sería 3-metil. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos dos radicales metil en un mismo carbono. No pasa nada. Entonces sería un radical, sería, el nombre de este compuesto sería 3-dimetil. Es decir, porque tenemos dimetil, di de 2, 1, 2, metil del radical metil en el carbono número 3. Entonces en este caso ya estaría cubriendo esto, el 3-dimetil pentano, porque son 5 carbonos. Y ya tenemos enumerada nuestra cadena, o bueno, nuestro hidrocarburo. Bueno, aquí te puse hidrocarburos con la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. Este sería, bueno, aquí tenemos un radical, otro radical, un carbono. Y este sería el isobutano. ¿Qué si yo te lo pinto así? Uno, dos. ¿Qué sería el butano? No, este sería el butano. Pero este sería un isobutano. O sea, misma fórmula molecular, pero diferente estructura. Es decir, 1, 2, 3, 4. 4 mismos átomos de carbono, mismos átomos de hidrógeno. Aquí mira, C4H10, C4H10 y lo mismo para el de la derecha. Nuestro átomo principal, radical, radical y este sería el isopentano. Lo mismo que este, el pentano. Misma fórmula pero diferente arreglo o diferente estructura. Y con eso terminaríamos. Igual te voy a dejar varios otros ejercicios en mi canal para que si gustas chequelos y aprendas más nombres de nomenclatura, te hagas experto. Bien, ahora pasando a lo importante, lo más increíble, grupos funcionales. En este caso ya sabemos que esta es una cadena, o bueno, un hidrocarburo, CH3, CH, CH2, CH3. Vemos que sí cumple. Cada carbono tiene 4 enlaces y cada hidrógeno tiene un enlace. Bueno, es decir, estos tres están enlazados con este carbono. No es que te vaya a poner un CH3 debajo de un CH3, ¿verdad? O un CH3, que sería un peor. Un carbono con 5 enlaces, ¿te lo imaginas? Y bueno, ¿qué es un grupo funcional? Bueno, un grupo funcional puede ser un átomo o una molécula que otorgan propiedades químicas al compuesto. Es decir, va a ser R y nuestro grupo funcional. R de radical y nuestro grupo funcional vamos a tener muchos. Existen muchos, que a día de hoy se siguen descubriendo más y que van a tener diferentes propiedades, van a tener diferentes usos o aplicaciones, algunos en la medicina, algunos en la energía, algunos en armas, etcétera. Entonces, vamos a empezar con el primero que es el más común, que son los alcoholes, que su terminación va a ser en ol, va a ser un R y un OH, que es un grupo hidroxilo. En, en grupos inorgánicos va a ser un hidróxido, porque es un enlace iónico. Pero ahorita no vamos a hablar de inorgánica, vamos a hablar de química orgánica. Un ejemplo es un CH3OH o un CH3H2, un OH. Si te acuerdas de los nombres de nomenclatura, ¿cómo sería para el prefijo de un carbono? Sería un etano. Etano para un alcano. Pero acuérdate, te dije que para alcoholes su terminación era un ol, etanol. Además te lo voy a poner con colores. Etanol. Etano, etanol.
el prefijo ol. Para el segundo serían dos átomos de carbono. Uno, ¿verdad? Metano. Acuérdate, para un átomo de carbono, metano. Y para el segundo, que es el favorito de todos, es el etano. Pero, acuérdate, terminación un ol. Etanol. Igual voy a estar poniendo un poquito de trampa para, bueno, no trampa, sino ejemplos para que te des cuenta de que por qué le puso etano si es metano o metanol. En este caso era lo que te ponía como en la nomenclatura de que enumerar mal, como para que te des cuenta de ciertos detalles y digas, ah, no, esto está mal porque, ah, sí, esto ya. Ya como que una retrospectiva de que por qué está mal o de que no se te, o hacer énfasis en que no se te vayan los detalles, que es justo de que por eso te puede llegar a cambiar el nombre del compuesto, incluso hasta, imagínate, que te digan, no sé, el 3 metanol, no sé, bueno, ese ejemplo no. Mm, Como por ejemplo que te digan un compuesto de que, ah, no te pide el compuesto X, pero tú me das un compuesto Y, que solo cambian por un prefijo o algo. Imagínate, y haces volar una planta, o cambias la composición, o alteras un medicamento, un maquillaje, algún alimento y se echa a perder o causas daños severos a la salud de alguna persona o algo. Entonces por eso es importante que no se te vayan los detalles. Porque imagínate, puede llegar a causar un desastre grave. Bueno, entonces vamos a tener al metanol y al etanol. Mm, Grupo hidroxilo. Van a tener diferentes arreglos, por ejemplo. 1H. No, también alcoholes más grandes. No sé, solo estoy agregando alcoholes a lo... El siguiente grupo van a ser aldehídos con la terminación al. En este caso va a ser un RCHO. En este caso ya desglosado sería radical, carbono, oxígeno, hidrógeno. Un doble enlace oxígeno y enlaces sencillos son hidrógeno y un radical. Mira, en este caso carbono puede ser carbono o hidrógeno o alguna otra cosa. Si yo te pongo esto, es un formaldehído. Pero si te pongo otro carbono ya va a cambiar su nomenclatura. Es decir, aquí tengo CH3CHO, CH3, carbono doble enlace, hidrógeno. Sería un acetaldehído. Para este ejemplo sería un acetaldehído. Que es un nombre común. O que también sería un etanol. Metanal. Acuérdate, terminación al. Y aquí estaría bien o mal. Sería un etanal. ¿Por qué? Como acuérdate que siempre te voy a estar poniendo pequeñas pruebas para que te des cuenta de por qué algo está bien o por qué algo está mal. En este caso, ¿por qué no sería metanal? Si dirías, ah, no, pues que aquí tengo un átomo de carbono, sería etanal. Metanal, que sería lo más correcto. Pero siempre se van a contar también los átomos del grupo funcional. Es decir, que sería uno o 2. Entonces serían dos átomos de carbono. Y el prefijo sería etano. Pero en este caso, como la terminación del aldehído es al, sería etanal. Porque tenemos dos átomos de carbono. ¿Ok? Por eso no sería metanal. ¿De acuerdo?
bueno, para las cetonas, acuérdate. Cetonas, terminación en ona. El enlace va a ser RCOR, que desglosado sería RC doble enlace OR, que en este caso aquí únicamente R tiene que ser carbono. Porque si no ya, si ponemos otra cosa que sea diferente de carbono, ya no sería una cetona, sería otro grupo funcional. Pero aquí sería terminación en una. Aquí tenemos CH3C o CH3. Sería CH3, C doble enlace o CH3. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Este es la acetona, que es un nombre común. Pero, acuérdate, uno, 2, 3. Sería la propano, ¿no? Pero acuérdate que es la terminación ona, propano, na, ¿ok? Propano de 3 carbonos y ona de la acetona, la terminación de cetona, ona, ¿ok? Acuérdate siempre enumerar los átomos de carbono, que nunca se te vayan, enumerar el próximo el doble enlace un radical y que no se te pasen esos pequeños detalles. Para ácidos carboxílicos tenemos ácido, espacio y terminación en ico. Tenemos que es un RCOOH. R, carbono, doble enlace oxígeno y un enlace sencillo, un alcohol. Bueno, eso es lo que medía, ¿no? Un H es un alcohol. Y eso es una acetona, ¿no? Una acetona y un alcohol. Bueno, en este caso varía porque este no es carbono. Ese sería un ácido carboxílico. Entonces en este caso tenemos CH3COH. CH3C doble enlace OH. Ese sería un... Acuérdate, ¿cuántos carbonos tenemos? Ese sería un nombre común como ácido acético, que es el nombre común. Pero te dije que contar los carbonos sería un carbono, dos carbonos. Sería ácido, acuérdate, inicio. Ácido, espacio, dos carbonos, ¿verdad? Etano. Y terminación énico, etanoico. Que en este caso se vendrá conociendo como vinagre. Bien, ya viste, ya estamos dominando. Ahora vamos a seguir con el siguiente que es el éster. ¿Qué va a variar con el grupo éster? O los grupos ésteres. Es que ahora en vez de tener un... va a ser RCOOR. Ahora en vez de tener un OH del lado derecho vamos a tener un OR. Que en este caso tiene que ser R carbono o no puede ser hidrógeno. Vamos a poner R'. R'. Tiene que ser diferente. Tiene que ser carbono porque igual si le ponemos otra cosa va a ser un diferente grupo funcional. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos que para los ésteres es término ato de espacio lo. ¿Cómo sería? Entonces vamos a enumerar. Acuérdate, enumerar los carbonos. Bueno, aquí te puse los ejemplos, ¿cómo se vería? CH3, H2, H2, C doble enlace, enlace sencillo oxígeno, CH3. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 carbonos. ¿O no? ¿Cuántos tenemos? Te dije que se enumeraba próximo al doble enlace, ¿no? O al grupo funcional o al radical. Entonces, vamos a ver. Sí va a estar bien, pero el último no lo vamos a contar. Ahorita te voy a decir por qué.
porque, como te dije, que es el número próximo al doble enlace o al grupo funcional, vamos a tener que, en este caso va a ser butano, porque son enlaces sencillos, alcanos, butanoato de metano. En este caso sería metilo. ¿Por qué? Porque metilo, acuérdate que es terminación hilo, metilo. Está al lado, bueno, del grupo del éster. En este caso butanoato sería de 4 carbonos, ato, del prefijo del éster. Entonces sería butanoato de metilo. También otros nombres que se le dan es el butirato de metilo. Otro nombre también. Bueno, ahora con los éteres. En este caso va a ser únicamente ROR. En este caso únicamente el oxígeno formando enlaces con otros carbonos. No con hidrógeno. Porque si no con el hidrógeno ya sería un alcohol. Entonces en este caso para el éter únicamente va a ser carbono y se va a tener el prefijo éter, ico. En este caso, ese compuesto se llamaría éter. Acuérdate contar los carbonos. Que te dije que siempre se ordenaban por, bueno, sí se numeran en próximo al doble enlace o grupo funcional, pero acuérdate, 1, 2, 3. Empezamos por letra del abecedario, bueno, la más cercana. En este caso, este sería del 2 sería etil y metil. La próxima, la letra más corta del abecedario es el etil. Sería éter, etil, metil, que sería el carbono número 3, el metil, metílico. Y le agregamos el sufijo ico. Éter, etil, metílico, ¿sí? Bueno, ahora para las aminas, vamos a tener que el término sería amina. El grupo es RNH2, R con enlazado a un nitrógeno con dos enlaces sencillos a un hidrógeno. En este caso sería, para este caso sería la metanoamina. Para las amidas vamos a cambiar el término por amida, la terminación amida. Y el grupo sería un RCONH2, doble enlace a oxígeno y un enlace sencillo a un NH2. ¿Sí? Y vamos a tener aquí el, ¿cómo sería? Acuate, número de carbonos. 1, 2. ¿Cómo sería? Metano era para uno, ¿no? Sería la etano. Sí, ¿no? Porque son dos carbonos. Etanoamida. Y bueno, como ejemplo, bueno, unos ejercicios que te voy a dar es que dibujes la estructura y el grupo funcional de cada, que me dibujes la estructura y el grupo funcional de cada una. Entonces vamos a empezar con el número 1, que el primer número que te voy a dar va a ser el número 1. Número 1, ácido acético. Entonces dibújalo y ponme su grupo funcional.
El segundo, si quieres poner pausa, va a ser acetona. Igual dibuja el grupo, bueno, la estructura y describir, bueno, escribe cuál es el grupo funcional. El tercero va a ser acetaldehído. Dibuja su estructura y escribe el grupo funcional. Y el cuarto va a ser etanol. Bueno, una vez que ya hayas terminado, vamos a comenzar. Si quieres, ponle pausa. Bien, el número uno te dije que era ácido acético. Entonces vamos a escribir CH3, que sería un ácido carboxílico. El segundo que te dije que era una acetona, de grupo cetona. El siguiente, acetaldehído, que era un aldehído. Y el cuarto era era etanol, que pues justamente va a ser etanol y el grupo va a ser un alcohol. Y bien, con eso terminaríamos. No, creo que todavía faltan. No, sí, con eso terminaríamos grupos funcionales. Y pasamos para el siguiente tema: reacciones de hidrocarburos. Bien, bien, continuando ahora con reacciones de hidrocarburos, tenemos reacciones de alcanos. En este caso, vamos a tener reacciones de combustión, donde el metano en reacción con el oxígeno va a producir dióxido de carbono y agua. En este caso, para las reacciones de combustión se producen dióxido de carbono y agua. Esto independientemente si tenemos metano, propano, butano, cualquier alcano. Para las reacciones de halogenación en alcanos se implica la sustitución de átomos de hidrógeno por átomos de halógeno. Igual aquí tenemos el metano en presencia de cloro para producir ácido clorhídrico y clorometano. Para en este caso, en la reacción de alcanos, es una sustitución radical, es decir, por radicales. En, en la parte pasada, bueno, hace unos momentos te mencioné que era la ruptura homolítica y heterolítica. En este caso, pues aquí van a haber rupturas homolíticas porque son radicales. Y además de que se va a requerir un aporte de energía considerable, que en este caso para los, igual como te digo, los alcanos pueden ser luz ultravioleta o calor. En este caso, temperaturas elevadas entre 250 a 400 grados Celsius para iniciar la reacción. En el que nos ocurre la reacción de temperatura ambiente y no requiere luz ultravioleta. Y bueno, para aromáticos, bueno, ahorita no nos vamos a meter en aromáticos, pero para comentarlo, ocurre en una sustitución electrofílica y requiere un catalizador, un ácido de Lewis, pero no luz ultravioleta. Bueno, en reacciones de alquenos, en reacciones de deshidratación implica la pérdida o formación de agua. Esto es muy importante siempre, no sé, grábatelo, apúntalo, memorízalo. La deshidratación de alcoholes produce alquenos y agua, o bueno, un alqueno y agua. En este caso vamos a tener al propanol y en condiciones de alta temperatura un medio ácido, que en este caso se usa ácido sulfúrico, va a producir un alqueno y agua. Igual aquí te puse un ejemplo de qué es lo que se va a ir, es decir,
este hidrógeno se va a ir con este oxígeno para producir agua y este hidrógeno va a añadir, el hidrógeno los electrones de este enlace se van a añadir a este enlace y va a salir el oxígeno, el hidroxilo, y justamente se va a formar un doble enlace. Y estos hidrógenos son este y va a salir como agua. En reacciones de hidratación, pues básicamente lo mismo. La hidratación de alquenos produce alcoholes. Reacciones de adición, aquella donde una molécula se adiciona para formar un solo producto. En este caso tenemos un alqueno en presencia de ácido clorhídrico y se va a formar el clorobutano. Lo mismo aquí te puse un ejemplo. Se tiene que romper ese doble enlace para que entre el hidrógeno y el cloro. Igual en ejemplo ya te lo puse como una fórmula geométrica. En este caso esta, con el ácido clorhídrico, se va a romper el doble enlace y se va a halogenar. Para las reacciones de alquinos, en este caso tenemos reacciones de adición por hidrogenación. En este caso tenemos al alquino en presencia de hidrógeno, en presencia de un catalizador como lo es paladio o platino, y va a producir un alqueno. Para el caso de los alquenos, para pasar de un alqueno a un alcano, se usan catalizadores paladio sobre carbono, platino, carbono o en este caso níquel. Y para pasar de un alquino a un alqueno se usa paladio platino. En reacciones de adición con halógenos tenemos un alquino en presencia de ácido bromhídrico para producir justamente un alqueno, el bromopropeno. Y el alquino justamente puede ser así o así. En los dos ejemplos puede estar arriba o abajo el bromo. Continuando, ahora tenemos la regla de Markov-Nikov. En este caso el halógeno de carbono que tenga menos hidrógenos y el hidrógeno se va al carbono que tenga más hidrógenos. Continuando, aquí te puse el ejemplo. El alquino y con presencia de ácido clorhídrico va a pasar un alqueno. Y ya, aquí te puse el ejemplo de que el cloro se va a ir al carbono y el hidrógeno se va a ir al hidrógeno. En este caso, ¿qué tiene más hidrógenos? Este carbono de la derecha, porque este carbono está enlazado un triple enlace a un carbono y un enlace sencillo de este carbono de acá al lado. Entonces, por lo tanto, este carbono tiene menos hidrógenos, lo que va a hacer que el cloro se vaya justamente con ese carbono y este hidrógeno se va a ir al carbono que tenga más hidrógenos, que a pesar de que sea que nada más tenga uno, tiene más que el de la izquierda y pues justamente va a ocurrir eso. En los hidrocarburos tenemos el petróleo, que deriva la gasolina, el plástico, el gas, etcétera. Y un hidrocarburo muy grande de mayor peso molecular ocurre un proceso de craqueo, que lo que va a hacer generar hidrocarburos de menor tamaño. ¿Y qué es lo del craqueo? Va a ser un proceso de descomposición térmica y catalítica de hidrocarburos superiores a hidrocarburos de menor tamaño. Una descomposición térmica pues en base de calor y catalítica, es decir, eso tiene que, un ejemplo para relacionarlo es como en biología, anabolismo y catabolismo. Anabolismo de simple a complejo y catalítico de complejo a simple, es decir, va a ocurrir una ruptura de hidrocarburos superiores en hidrocarburos de menor tamaño. Y pues aquí justamente te pongo un ejemplo, una caja, un cubo muy grande se va a romper en cajas más pequeñas, o verlo así como si este fuera un muro y esos fueran como ladrillos, en este caso hidrocarburos de menor tamaño. Y eso es a grandes rasgos. En los polímeros tenemos que son compuestos con alto peso molecular y son repeticiones de moléculas. Entre los naturales tenemos los polisacáridos, que en este caso son de los carbohidratos, proteínas y los ácidos nucleicos. Y en los sintéticos tenemos el PVC, al nylon, polistireno y el teflón. En el PVC tenemos las tuberías de PVC, justamente ahí entra también el pegamento para PVC, el nylon en textiles, polistireno, que tiene diferentes usos y aplicaciones. El teflón es el tereftalato de polietil, no, de poliestil, no, algún compuesto orgánico. El teflón básicamente son cadenas fluoradas. Flúor, 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 flúor. Son enlaces sencillos con el flúor.
es toda la N. Es decir, porque son largas cadenas. ¿Y dónde se usa el teflón? Pues en los sartenes, para evitar la adherencia de la comida o de algunas partes. Y bueno, aquí ya te puse proteínas, son polipéptidos, que es en este caso, aquí es un ejemplo que son los aminoácidos. El monómero, que es una unidad, que es una unidad estructural, que ya cuando se van juntando varios juntan los aminoácidos. Y los aminoácidos constituyen a las proteínas, que en este caso también podríamos considerarlos como polipéptidos. En este caso aquí los polisacáridos, que es un carbohidrato más complejo, que es un monómero de una unidad estructural, o los monosacáridos, que son enlaces entre largas unidades o largas cadenas, que en este caso podemos poner como ejemplo el almidón, que son largas cadenas, que a veces se puede, bueno, que se puede hidrolizar el almidón o algunos polisacáridos. Otros ejemplos son los polinucleótidos o los ácidos nucleicos, que en este caso son el monómero, la unidad estructural, que son los nucleótidos, en este caso pues el azúcar pentosa, la base nitrogenada y bueno, que justamente el grupo fosfato, el azúcar pentosa y la base nitrogenada. Bueno, para las proteínas que tenemos, que son polímeros igual de alto peso molecular, entre los monómeros son los aminoácidos, y bueno, vamos a tener varias partes que están de las que están constituidos. Vamos a tener un carbono alfa en el que tiene un enlace sencillo un hidrógeno, un enlace sencillo un radical que puede ser cualquier cosa, y tenemos dos extremos, el extremo amino, que es una amina NH2, y el extremo carboxilo, que es un ácido carboxílico. Como ya lo hemos visto, existen diferentes tipos de diferentes aminoácidos, entre ellos la glicina, la valina, metionina, alanina, fenolftaleína, glutamato, aspartato, triptófano y otros diferentes que los había mencionado en la parte anterior. Igual tenemos un enlace peptídico que se forma a través de una reacción de condensación. Tenemos un aminoácido entre otro aminoácido, forma un enlace peptídico y libera agua. En este caso reacción de adición, uno más uno, bueno, forman dos, pero en este caso va a ser uno más complejo. Y reacción de condensación, uno más uno va a formar uno y bueno, son dos, pero en este caso este va a liberar agua. En este caso aquí, ¿qué fuerza mantiene estable las estructuras secundarias de las proteínas? Bueno, ahorita se lo vamos a ver. Ahorita te voy a explicar el enlace peptídico. En este caso te dije que el enlace peptídico va a ocurrir entre el extremo amino y el extremo carboxilo. NH2 es el extremo amino, el hidrógeno, el R, que es nuestro radical, que puede ser lo que sea. En este caso, aquí tenemos el carboxilo. En este caso pasó a aquí tenemos un OH, ¿no? Que era el del hidróxido. Y aquí tenemos el NH, que aquí tenemos sus dos, pero vemos que aquí se perdió el grupo OH y aquí se perdió un hidrógeno, lo que nos va a formar la liberación de agua y va a formar un enlace peptídico entre el que era el grupo carboxilo y el grupo amino, que va a liberar agua. Entonces, ¿qué fuerza mantiene estable a la estructura secundaria de las proteínas? Bueno, pues esos son los puentes de hidrógeno. Y ahorita los vamos a ver. Puentes de hidrógeno. Bueno, tenemos que la estructura primaria de las proteínas es de que es una proteína, bueno, la proteína y el grupo carboxilo, bueno, el que era el grupo carboxilo, la acetona y el hidrógeno del amino. En este caso vamos a tener que es una secuencia. En las estructuras secundarias tenemos las alfas hélices y las betas plegadas. Que en este caso aquí ya te voy a explicar lo que es los puentes de hidrógeno. Bueno, va a dar estabilidad a la estructura secundaria. Lo que va a hacer es que al momento de que están enrolladas las proteínas, justamente los puentes de hidrógeno son los que le van a dar como que estabilidad. Es una fuerza, justamente van a ser una fuerza. En este caso son unas interacciones intramoleculares, es decir, entre las moléculas que ocurren cuando justamente los átomos de hidrógeno están unidos covalentemente a un átomo muy electronegativo, como puede ser el nitrógeno, el flúor, o en este caso, como vemos aquí en el ejemplo, un oxígeno que es atraído por otro átomo, un electronegativo, que en este caso de una molécula cercana, creando cargas justamente parciales. En este caso este es un polo positivo y un polo negativo.
En este caso, y van a generar una atracción. En este caso puede decirse que es un dipolo-dipolo. En este caso, y es muy fuerte y que nos va a dar Es fundamental para entender la estructura del agua y aquí las proteínas y algunas bases y algunas partes del ADN. Entonces justamente lo que decía era por polo positivo, polo negativo y justamente va a estar atrayendo esas partes, lo que va a hacer que le va a dar más estabilidad a la estructura secundaria. Y bueno, la formación de un enlace peptídico es una reacción de condensación. Y bueno, aquí ya sería como terminar proteínas, que básicamente lo importante sería identificar el enlace peptídico, las estructuras. Ah, bueno, hay otras estructuras, también está es la terciaria y cuaternaria, pero ahorita solo nos vamos a enfocar en estas dos. Igual después lo voy a abarcar y, y pues quedarse justamente ahorita por el momento de que los puentes de hidrógeno le van a dar estabilidad a la secundaria de las proteínas. Bueno, pasando con lípidos, tenemos que son cadenas hidrocarbonadas, pueden tener ácidos grasos. Un ejemplo es el CH3H2, el COH, que es un ácido carboxílico, que sería el ácido propanoico, este ejemplo. Van a ser insolubles en agua, compuestos no polares, son hidrofóbicos, pero van a ser solubles en compuestos orgánicos, el alcohol, benceno y el éter. Quiere decir que son hidrofóbicos, quiere decir que no se van a poder juntar porque justamente la capa de la grasa, o en este caso los lípidos, son no permeables y lo que va a ocurrir es de que no dejen entrar al agua. En este caso lo van a repeler o no se va a juntar el agua con el aceite. Y es decir, mm, como el agua tiene un polo y los lípidos, en este caso las grasas, son no polares, no se van a llevar justamente, o bueno, no se van a poder mezclar. Y justamente como te mencionaba, como son cadenas hidrocarbonadas, es decir, no van a tener carga, y lo que les va a hacer es repeler el agua y agruparse formando estructuras como unas membranas celulares o almacenar energía o aislarla. Bueno, esta es la estructura de un fosfolípido, que en este caso las esferas o los bolitas son grupos fosfato y las líneas las que estoy pintando son las cadenas hidrocarbonadas de los lípidos. Entonces, en este caso, como al no tener carga, no va a tener no va a poder juntarse con el agua. Lo que sí va a pasar es de que como esta parte sí es polar, va a juntarse algunas partes del agua con la membrana. Es decir, por ejemplo, si tú en un vaso con agua y arriba le pones aceite, justamente va a haber una parte del aceite que sí se junte con el agua. Pero como si que estuvieran creando dos niveles diferentes, pues porque la parte polar de los lípidos justamente va a estar en contacto con el agua y van a entrar en contacto también justamente con las interacciones intermoleculares que son los puentes de hidrógeno que va a ayudar a que se mezclen un poco, bueno, eh, no un poco, sino la superficie de arriba, que la parte de abajo que sea del aceite no entre en contacto con el agua. Y bueno, entre los lípidos tenemos los saponificables y los no saponificables o los insaponificables. Para los saponificables tenemos a las grasas insaturadas, los fosfolípidos, que son los que te explicaba hace rato, y las grasas saturadas. Ah, y los triglicéridos, que los triglicéridos también se miden en, en el área de la salud, por ejemplo, cuando tienes el colesterol alto, los triglicéridos, que desencadenan problemas cardiovasculares o algunos problemas de hipertensión o del corazón. Y los insaponificables es de que no se pueden saponificar, que son los esteroides, que son el colesterol, los carotenos, los terpenos y las ceras. En este caso, los saponificables van a ser los que ocurren, bueno, los que pueden sufrir una reacción de saponificación, y los insaponificables son los que no pueden llevar a cabo esa, o bueno, que no se da esa reacción de saponificación. Ahora te lo voy a explicar. Y bien, para entender rápido esto
eso es importante en química orgánica, las rupturas heterolíticas y homolíticas. En este caso tenemos una sustancia que es una AB. Cuando pintamos una línea, vamos a entender que es un enlace, porque tienen dos electrones, están compartiendo, ya sea que uno lo jale con un poco más de fuerza que el otro, y viceversa. Entonces tenemos que esto es igual a pintar A punto V, que es justamente representar un enlace. Y cuando representamos la ruptura de un enlace, vamos a tener dos tipos. La homolítica, que es decir, cada especie se lleva un electrón, y ponemos dos flechas de media cabeza. Es decir, solo vamos a apuntar una parte de la cabeza, justamente como aquí lo ponía, y lo que nos va a generar dos radicales, en este caso una especie A y una especie B con un electrón. Y la heterolítica es que una especie se lleva el par de electrones, lo que va a generar la especie de un anión y un cation. En este caso, un ejemplo son los radicales libres, o bueno, la de arriba, y la de abajo es cuando quedan, por ejemplo, un carbocatión o un halógeno con carga negativa, etcétera. Que esto es muy importante en química y orgánica para entender justamente los mecanismos de reacción. Y bueno, aquí retomando lo que te decía es de que una reacción de saponificación, de que los lípidos saponificables y no saponificables. En este caso vamos a tener un triglicérido que es un éster, es un ROOR, que bueno, igual ya identificas este grupo funcional. Tenemos este diferentes diferentes grupos funcionales. Igual el éster ya lo identificas, pero entonces vamos a tener que el triglicérido va a reaccionar con tres moléculas de hidróxido de sodio, o en este caso una base, que lo que va a generar es de que, por ejemplo, aquí el oxígeno se lleve el par de electrones y quede con carga negativa. Y el CH2, o bueno, el resto de la cadena, aquí vamos a poner N, con un enlace a N, va a quedar con carga positiva, porque se quedó se llevaron el electrón que le quedaba a él. Y al momento de que reacciona con el OH va a generar un jabón. En este caso va a ser el R, que en este caso es nuestra N que te pinté, enlazado a un éster. El COR. Este va a estar con carga negativa, pero se va a enlazar en un enlace iónico con el sodio del hidróxido, para generar un jabón, y nos va a quedar que el glicerol va a ser el CH2 con el hidróxido, es decir, el resto de la cadena con el hidróxido. Es decir, por ejemplo, aquí R te lo... Ah, igual, hace rato te lo mencioné como N, pero es R, una disculpa. Te lo mencioné como R, ¿no? R, que es justamente el carboxílico, es esta parte. Esta parte de aquí, RCOR, se va a llevar y se va a enlazar con el sodio en un enlace iónico, como te lo mencionaba. Y el resto de la cadena, que ahora sí es H2N, en este caso, pues puede ser o no. Puede ser que tenga N o no tenga N, dependiendo, porque tiene diferentes arreglos. Se va a enlazar con el hidróxido y va a producirnos un glicerol, que en este caso también puede ser conocido como glicerina. Y bueno, nada más para recordarte que un lípido más una base va a generar jabón más glicerina. Y bueno, ya para los carbohidratos tenemos varios grupos OH, un grupo aldehído cetona, y bueno, esta es la fórmula de la glucosa. En este caso, pues aquí te lo pinté. Esas son las estructuras de Fischer, si no me equivoco. Sí, son las estructuras de Fischer que nos van a ayudar, nos ayudan a entender la química de carbohidratos, que nos van a ayudar, son las reacciones que sufren los azúcares, por ejemplo en los alimentos, reacciones de deshidratación, o que reaccionen con algún aminoácido o un lípido para generar diferentes compuestos aromáticos que nos van a ayudar a entender el aroma de los alimentos, el sabor de los alimentos, bueno, bla, bla, bla. Igual aquí ya te puse un ejemplo de un aldehído, de una cetona, cómo se representan, que es un esqueleto. Y bueno, únicamente ya para recordar, te voy a poner aquí los ejemplos. Acuérdate, este es un grupo cetona, pero si le agregas, no sé, un hidrógeno, es un aldehído.
Si le agregas un H es un ácido carboxílico. Si es el oxígeno entre carbonos es un éter. Mm, si es carbono a dos hidrógenos, oxígenos, perdón, es un éster. ¿Cuál más? Por ejemplo, RNH2 es una amina, o bueno, aminas. Y esas son las amidas. Un alcohol. ¿Cuál más? Bueno, igual voy a abarcar diferentes grupos funcionales, igual no ahorita, sino voy a ir haciendo videos por partes. Y eso sería como una pequeña introducción a química orgánica. Igual si, igual si te gustó el video, dale like, suscríbete para seguir trayendo más videos sobre este tipo. Si hay algún tema de interés de química orgánica que te gustaría que explique o de química general, no olvides comentarlo, anotar y o poner en los comentarios como una sugerencia y hacerlo video o algún tema de biología, de bioquímica o incluso también estoy pensando en agregar algunos de microbiología, que son los medios de cultivo, pruebas bioquímicas, estructuras, etcétera. Entonces, si te gustó, ya sabes, dale like, suscríbete y nos estamos viendo a la próxima.